Hola, ¿qué tal todos? Espero se encuentren bien. Bueno, yo en este video les intentaré explicar, intentaré explicar o dar un ejemplo sobre un despido injustificado con una negativa de reinstalación. Hoy veremos cómo se calculan esta indemnización, cómo se calcularía y cómo podemos nosotros en dicho caso poder calcularlo para poder tener una percepción o una orientación o más que nada saber cuánto es lo que nos correspondería, si nos liquidarían bien o cómo nos iría a nosotros en el caso, porque siempre surge la duda de que no sabemos cuánto nos va a tocar por la liquidación, cómo la van a calcular, cuánto va a ser y si es justo por los años de servicio que hemos laborado en dicha empresa. Entonces, hoy veremos eso, cómo vamos a calcularlo, vamos a tomar un ejercicio y veremos si podemos con esto guiarnos nosotros en un futuro cuando nos llegue a pasar dicho evento o alguien que con nosotros conozcamos, un familiar o un amigo, y poder orientarlo y ayudarlo para saber que el dinero o lo que le vayan a dar por el despido sea lo debidamente correspondido o lo más justo posible. Entonces con ello vamos a ver cómo es esto. En este caso, nosotros tenemos los datos generales, los cuales son, que es vamos a tomar el salario mínimo de este año 2023, que son 207 pesos con 44 centavos, y la UMA, que es de 103.74. Esto entra en efecto, este salario mínimo siempre se actualiza en enero al iniciar el año. Siempre va a haber un salario mínimo y siempre se empezará. ¿Qué pasa con la UMA? La UMA esta se actualiza en febrero de cada año. Por ende también si el trabajador, que luego hay veces en que te despiden o te llegan a despedir en enero, a principios de año, tú lo que deberías de tomar es la UMA del año anterior o no de este año que está en vigencia. ¿Por qué? Porque todavía no está publicada definitivamente la UMA, sería hasta febrero. Entonces, para dichos casos en el cual la persona despedida, haya sido despedida en enero del año en curso, tendrá que tomar ¿cómo se podría decir? Tendrá que tener eso en cuenta, que la UMA a tomar en cuenta del año pasado y el salario mínimo será del año que esté en vigencia o que esté en curso más que nada. Por aquí en vamos a ver que el nombre del trabajador es Claudia Terán. Su tipo de contratación es tiempo indeterminado. Aquí tenemos que su fecha de ingreso fue el 26 de julio del 93. También tiene una fecha de despido injustificado que fue el 23 de febrero de este mismo año. ¿Qué pasó? Su fecha de liquidación ante el tribunal, ¿por qué? Porque pidió resolvencia entre el tribunal y se fue a demanda, por lo cual ya con todo y la resolución del tribunal fue hasta el 10 de abril de este año. ¿Y qué pasa ahí? Esta diferencia, y abajo nos dice salarios caídos a la fecha de liquidación, es la diferencia que hay entre la fecha de despido injustificado contra la fecha de liquidación ante el tribunal. Siempre sería así, porque serán los salarios caídos. Su salario mensual que tiene ella es de 20,000 pesos. Aquí pasan las vacaciones. Las vacaciones son por el año, son por los años laborados. Entonces vamos a calcularlos. Vamos a tomar 1993, vamos a tomar 1993, 1994 y vamos a calcularlos. Aquí será un año que ya tiene sus vacaciones. Este ya entró. Este es un año. En este año, esta persona
ya tiene sus vacaciones, sus 12 días, o bueno, ya puede tener sus días de trabajo más que nada. Entonces, por ende, vamos a ver cuántos años tiene. Aquí la persona dice que tiene 30 años laborados. Aquí vamos a hacer una diferencia o un paréntesis. Vamos a ver cuántos años tiene años trabajados debidamente, o que bueno hayan cerrado ciclos que hayan sido que hayan sido años cerrados, o sea que hayan transcurrido los 365 días, que haya tenido su fecha de aniversario del 26 de abril al 26 de julio, perdón, al 26 de julio del próximo año. Por ejemplo, que haya sido del 26 de abril de 1993 al 26 de julio perdón, el 26 de julio de 1993 al 26 de julio de 1993, que hayan cerrado ese ciclo, ¿va? Y por ende tenemos que son 30 años. Pero ¿qué pasa? Y aquí tenemos años, aquí serían los años debidamente trabajados y años de vacaciones. En este no importa que no haya transcurrido, bueno, digamos, cerrados ciclos, sino que con que haya pasado del 1 de enero se tomará en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, aquí que del 26 de junio ya haya pasado al 1 de enero de 1994, ya se podrá tomar como un año de vacaciones. Ya se podría tomar ese año para sus vacaciones más que nada. Entonces, aquí que vamos a hacer, los debidamente trabajados que hayan cerrado ciclos fueron hasta el 22, hasta 2022, que son 29 años. Aquí años de vacaciones serían 30 años, porque todavía estuvo en 2023, tuvo 2 meses. Aquí estamos nosotros tomando en cuenta, ¿vale? Recuerden, será muy distinto los años de vacaciones a los años debidamente trabajados. Estos tienen que cerrar ciclos, tienen que cerrar a la fecha de aniversario en las que él entró. Y aquí no importa que no haya cerrado ciclos, sino que haya pasado desde el 1 de enero del próximo año, ya se considerará, ¿va? Aquí tenemos nuestra tabla de vacaciones, la cual es disfrutable del 2023. Y tomando en cuenta los años que tiene este trabajador, que son 30 años, aquí en esta nos enfocaremos que son de 26 a 30 años, correspondientes a 30 días consecutivos por la ley. Vale. Su prima vacacional, la prima vacacional por ley es el 25%, pero aquí en esta empresa le dieron superior a la ley del 35%. El aguinaldo son 15 días, pero en dicha empresa le dieron 25 que fueron superiores a la ley. Sus prestaciones de ley fueron las siguientes. Aquí vamos a calcular sus prestaciones, bueno, vamos a calcular su salario diario integrado, el cual es los 25 días del aguinaldo, la prima vacacional, que es el 35%, y las vacaciones, que son los 30 días. Aquí con nuestra formulita estamos haciendo que estamos sumando los 25 días más los 30 días de vacaciones por el 15%. Por el 15%, por el 35%, que son las vacaciones, que es la prima vacacional superior a la ley que le está entregando la empresa. Y con esto nos da este porcentaje o este resultado. Aquí, ¿qué pasa? Ese resultado lo vamos a dividir por 365 para que nos dé un porcentaje o cuánto es la cuestión que me da. En este caso siempre se le va a sumar un 1 ya de un servicio. Y con esto, antes que nada, ya se sacaría su total, pero antes que nada aquí tenemos que sacar su cuota diaria. Eso se le va a sumar a su salario diario integrado. Son esto, que son 666.67. 166.67, que es
el salario mensual entre los días del mes, que aquí nosotros tomaremos 30 días, que habitualmente algunas personas o empresas toman el famoso, bueno, el correspondido 30.4, pero para nosotros vamos a tomar 30 días. Y con esto vamos a sumárselo a lo que es nuestro resultado, bueno, nuestro porcentaje de un día de servicio, o más que nada lo que nosotros calculamos para el salario de integrado, que son, nuestros resultados son 731.51 de salario diario integrado, que tiene sus prestaciones de ley que equivalen a vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo. ¿Sale? Entonces vamos a seguir. Aquí nos dice que hay que determinar las prestaciones devengadas en el último año de servicios. Aquí ya nos dice cuál es el salario diario. Ya calculamos que el salario diario son 666.67. Entonces dice, multiplícalos por los días de aguinaldo. Aquí los días de aguinaldo nosotros tenemos que son 25 días. Por ende nos da un resultado del aguinaldo anual que son 16.667.67. Esto lo vamos a dividir entre los días del año, que son 365. Nosotros lo tomaremos. Con ello nos va a dar una proporción diaria del aguinaldo, que son 45.66. Aquí que nos dice días laborados a la fecha de despido. Días laborados a la fecha de despido. Esto toma en cuenta los días laborados que se trabajaron desde el 1 de enero, desde el primer día del año a la fecha que lo despidieron, que es del 23 de febrero. Aquí vamos a sacar una resta entre las fechas, que es el 1 de enero entre el 23 de febrero de este año. Aquí nos dice 53, pero ¿qué pasa? No son realmente 53 días. ¿Por qué? Porque está sacando la diferencia entre el 1 de enero y el 23 de febrero. ¿Pero qué pasa? Ese 23 de febrero se toma como un día laborado. Entonces nosotros le vamos a sumar un 1 a esos 53 días. ¿Por qué? Porque ese 23 de febrero no lo está tomando. Entonces, por ende, nosotros se lo tendremos que tomar para que sea válido y sea correcta nuestro cálculo. Son 54 días. Recuerden, hay que sumarle un día que es el día de despido. Es un día de despido. Se toma en cuenta como laboral. ¿Vale? Se suma. Entonces, esto lo vamos a multiplicar la proporción diaria del aguinaldo por los días laborados a la fecha de despido justificado. Esto nos da como resultado, esta multiplicación nos da 2.465.75, que es la determinación de su aguinaldo devengado. ¿Ok? Entonces, vamos a marcarlo con un colorcito verde. Esto. Aquí que nos dicen, ahora hay que calcular la parte justificada de las vacaciones devengadas a la fecha. Ahora es la parte de las vacaciones devengadas. ¿Cuál es? Que nosotros vamos a tomar el salario diario que tiene el trabajador, que son los 666.67. Esto lo vamos a multiplicar por las vacaciones que tiene de derecho, que calculamos que son 30 días. Que aquí tenemos, disculpen, aquí, que son 30 días. Listo, entonces por ende esto nos va a dar que su importe total de vacaciones son unos 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque es muy parecido a los días del mes. Se pareció mucho los días de vacaciones que tiene a los días de un mes. Entonces su importe total de vacaciones son 20,000 pesos. Igual vamos a hacer lo mismo para tener su proporción de vacaciones diarias. Su proporción de vacaciones diarias, aquí vamos a dividirla entre 365, los 20,000 pesos entre 365, como checamos aquí, y aquí nos va a dar un resultado de 54.79 pesos. Aquí, ¿qué nos dicen?
días laborados en el último año de servicios. Aquí vamos a, el último año de servicios es desde la fecha de aniversario. Su fecha de aniversario, ¿cuál es? Del año pasado. En este, nosotros será su año de aniversario, su última fecha, su último aniversario que tuvo en la empresa antes de su despido, que fue el 22, este trabajador entró el 26 de julio del 93. Entonces, su fecha de aniversario será el 22 de julio del 2022. ¿Ok? Esta es tu fecha de aniversario. Al igual, dice días laborados en el último año de servicios. Igual será hasta esta fecha, que es el 23 de febrero del 2023. Sí, igual, es lo mismo. Aquí, aquí dice días laborados en el último año de ejercicios. Se toma aquí en este rubro desde su fecha de aniversario, perdón, perdón, aquí es 26. Su fecha de aniversario que fue el 26 de julio del 2022, que cumplió ahí 29 años, que son años laborados debidamente, y aquí son 23, el 23 de febrero, que es cuando lo despidieron. Igualmente, nosotros le vamos a sumar más uno por ese último día que fue como se toma en cuenta laborado, su fecha de despido laborado, que en la formulación, que es la diferencia entre ambas fechas, no lo toma. Entonces, igual vamos a tomar ese más uno para que tenga lo debidamente. ¿De acuerdo? Y ya con esto, estos días de diferencia los vamos a multiplicar por la proporción diaria de vacaciones. Los 54.79 por 213 nos da 11.671.23. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya nosotros tenemos la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de despido injustificado. ¿De acuerdo? Recuerden, este es a partir de su última fecha de aniversario. Vale. Recuerden, es su fecha de aniversario contra la fecha de despido. Ahora bien, ¿qué nos dice? Cálculo de la parte proporcional de la prima vacacional devengada a la fecha de despido injustificado. Aquí va a ser, aquí nos pide cuál es su parte proporcional de la prima devengada. Aquí nos dice que nos pide la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de renuncia, que son los 11.671.23. ¿Eso por qué lo vamos a multiplicar? Por el porcentaje de la prima pactada, que por ende es esta, el 35% de la prima pactada. ¿Por qué? Porque es la prima que tienen ellos pactados desde que firmó su contrato la trabajadora. Entonces aquí nada más sería una multiplicación que sería las 11.671.23 por el 35%, que con esto nos da nuestra parte proporcional de vengada de la prima vacacional de vengada a la fecha de despido injustificado. Nomás es aquí nomás es una multiplicación, nada de calcular fechas contra fechas. Aquí no incurre nada ni dividirlo entre 365. ¿Vale? Aquí dice que es el cálculo total del finiquito, prestaciones devengadas que percibirá el trabajador antes del ICR. Aquí nosotros ya tenemos que calcular cuánto es la parte proporcional de todos nuestros cálculos a la fecha. ¿Por qué? Porque ya a partir de aquí nosotros vamos a sacarle una base de lo que está exento y lo que está grabado para su ICR. Entonces hay que sumar cuánto tuvo hasta ahorita. Aquí tenemos que la parte proporcional de vengada a la fecha de despido injustificado son 2.465.75, que es lo que ya hemos calculado aquí debidamente. Igualmente, de igual manera, dice también la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de despido injustificado. Igual, aquí lo tenemos 11.671.23, que lo tenemos aquí, y los 4.084.93, que es la parte proporcional de la prima vacacional de vengada. Igual aquí, a esto, todo esto lo sumamos y nos da que dice
total de finiquito que corresponde al trabajador a la fecha de despido antes del ICR, que son 18.221.95, ¿vale? Aquí tenemos esto. Entonces, tenemos que este es su finiquito. Miren, aquí dice que ahora nos toca que determinar el monto de prima de antigüedad que le corresponde al trabajador. Aquí vamos a determinar su prima de antigüedad de dicho trabajador, ¿vale? Dice, cálculo de salario base de la prima de antigüedad. Aquí vamos a ver cuál salario base vamos a tomar en cuenta. Su cuota diaria, que son 666.67, que es su cuota diaria, su salario diario, que calculamos acá arriba entre dividir su salario mensual entre 30 días. Y aquí nos dice, nos comenta el doble de salario mínimo del área, o sea, el salario diario determinado que nosotros tenemos aquí, que se actualizan, recuerden, año con año en enero, ¿vale? Aquí este lo multiplicamos por 2 y nos dan 414.88. Aquí vemos cuál es mayor que, entonces, ¿cuál vemos que es mayor que? Nuestra cuota diaria. Por ende, esa base de cálculo nosotros la vamos a tomar. Recuerden, en este rubro tenemos que tomar el mayor, ya sea en 414.88 o su cuota diaria, que a veces dependiendo del trabajador puede ser menos o más, nunca se sabe. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Ahora bien, dice el salario establecido en el artículo 485-486 de la propia ley, es decir, se considera máximo del doble salario mínimo general vigente. Ahí tenemos nuestra nota. Ya una vez de que nosotros hayamos tomado en cuenta o cuáles nos hayamos percatado cuál va a ser nuestro salario base de cálculo, vamos a sacar lo que nos pide en la B. Determinación de la prima de antigüedad por los años completos de servicio. Años completos de servicio. Recuerden que a veces luego se puede tomar a los trabajadores no años completos. ¿Por qué? Porque en la ley nos habla de que hay veces en que puede, no sé, faltar, puede tener faltas injustificadas, o hay faltas a veces que se toman que sí son justificadas como la enfermedad u otras cosas, pero si son cosas que por X o Y razón que la ley no nos permite que pasen como faltas justificadas, entonces tendremos que sacar una proporción o ver cuántos días laborados de prima de antigüedad laborados se tomarían en cuenta, dependiendo de cuántas faltas haya tenido. Pero que en este caso nosotros vamos a tomarlo que ese trabajador no faltó ningún día o que todas sus faltas fueron debidamente justificadas ante la ley y tomaremos el 12 por año, ¿vale? Aquí es donde nosotros tomamos los años completos de servicio, es donde yo le estaba comentando que es cuando de fecha de aniversario a fecha de aniversario, del 26 de julio al 26 de julio del próximo año. ¿Qué es lo que les decía aquí? Que iba a ser muy diferente los de vacaciones a los de meses trabajados. Tiene que pasar los 365 días del 26 de julio del 93 al 26 de julio del 94. Esos son días debidamente trabajados. En este rubro es muy importante tomar esa cuenta o esa diferencia, ¿vale? Entonces, aquí vemos que son 29 años que los que cumplió. ¿Por qué? Porque en el 23 hubiera cumplido 30 años, pero no se llegó a julio. Lo despidieron hasta el 23 de febrero, a principios de año. Entonces, por ende, son 29. Aquí igual, eso los vamos a multiplicar los 12 por los 29 años, los 12 días de salario por concepción de prima de antigüedad por los 29 años y nos da los 348, ¿vale? De días de salario. Eso lo vamos a multiplicar por nuestra base de cálculo, la cual tomamos en cuenta aquí mismo. Ya dependiendo, ya sea si hayan sido el salario mínimo al doble o su cuota diaria del trabajador. Ahí es dependiendo y va a salir muy indistintamente a cada trabajador. ¿Ok? Eso hay que tomarlo en cuenta cuál va a ser el salario base que nosotros tomaremos en cuenta. Aquí nos dice que el cálculo de prima de antigüedad a los días laborados en el último año de ejercicio, igual,
vamos a tomar los días de salario de concepción de prima de antigüedad, que en ese caso el trabajador no faltó ningún día, y serán 12 completos, ¿ok? Igual, en este va a ser su salario base de cálculo, que son los 666.67, que es este mismo, recuerden. Eso lo vamos a multiplicar y nos va a dar 8,000, que es de prima de antigüedad por año completo de servicio. Tuvo 8,000 pesos por sus años completos de servicio. Y con esto, ¿qué pasa? Aquí nos dice, como es por días laborados en el último año de servicio, aquí serán 365 días. Entre 365 días, ok. Y con ello vamos nosotros a dividirlos. Y esto nos va a dar una proporción de antigüedad por día, que son 21.92. Ok, perdonen. Sí, aquí nosotros estamos tomando, recuerden, el importe de prima de antigüedad por año completo y esto lo vamos a dividir entre 365 días, que nos va a dar la proporción por día. Ok, aquí hay una parte muy importante, dice días de salario devengados en el último año de servicios. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que ya hemos calculado, su diferencia entre la fecha de aniversario y la fecha de despido, que es esta, 213. Pero ¿qué pasa? En esta parte, como es prima de antigüedad, nosotros vamos a tomar en cuenta los días que tuvo ante el tribunal. Estos 46 días se van a tomar para esta prima de antigüedad. Ojo, hay que tomarlo siempre en cuenta en esta prima, en este rubro del cálculo. No se nos tiene que pasar, no se tiene que omitir. Siempre tomen en cuenta esos salarios caídos porque se toman para este rubro de la prima de antigüedad. Recuerden, siempre hay que tomar esos 10 de salarios caídos, sumárselos a los días laborados en el último año de ejercicio, porque esto se toma en cuenta. No se tiene que pasar, recuerden. Ahora bien, con esto ya podemos tener nosotros nuestro importe proporcional de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad devengada a la fecha de despido injustificado, que son los 21.92 pesos por los 259 días, que recuerden es de la fecha de aniversario hasta la fecha que finalizó con el tribunal. Todo eso tomado en cuenta, por favor. ¿Ok? Y eso nos va a dar de resultado 5,676.71. Recuerden, aquí mismo hay una nota que se considerarán en el último año de servicios más de los salarios a la fecha de liquidación ante el tribunal. Recuerden, no se les tiene que pasar eso, por favor. Ahora bien, aquí nos habla que dice en la determinación del monto de la prima de antigüedad correspondiente al trabajador. Aquí dice, estos son el importe de lo que habíamos calculado. Recuerden, los resultados ya al final tenemos que sumar todo lo que hemos calculado correspondientemente. Nuestro importe de prima de antigüedad por años completos de servicio y nuestro importe proporcional a la prima de antigüedad devengada a la fecha de despido. Estos dos tenemos que sumarlos para saber cuánto hemos tenido el trabajador. Recuerden, todo esto es antes del ICR, antes de sacarle su impuesto sobre renta al trabajador. El monto total de la prima antigüedad que les cobra al trabajador a la fecha de despido. Recuerden, todo esto es sin ICR, lo calcularemos después nosotros. Aquí sería, en esta parte sería hasta que el trabajador tuviera despido, no tuviera una reinstalación como ya lo habíamos visto, una negativa de reinstalación. En esto, ahí tendría su despido. Hasta ahí llegaría su prima de antigüedad y su cálculo de vacaciones. Pero como nosotros estamos viendo que tiene una negativa de reinstalación y un despido injustificado, entonces por ende, lo siguiente va correspondido a esos dos temas. Pero hasta aquí llegaría su cálculo de prima de antigüedad con su
respectivos cálculos de días de, bueno, de las prestaciones de ley que fueron estos. Pero aquí nosotros vamos a continuar con el tema, ¿de acuerdo? Aquí ya ha una diferencia. Entonces vamos a continuar. Ok, aquí dice, cálculo del importe de los 3 meses de salario que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización constitucional que se le negó a este trabajador su reinstalación. Entonces, ¿aquí qué pasa? Nosotros aquí para este rubro es muy importante porque vamos a tomar su salario diario integrado. No se le va a tomar su cuota diaria, no. Aquí será su salario diario integrado que ella tiene por conceptos la prima de antigüedad, las vacaciones y su aguinaldo. Recuérdenlo, aquí este rubro va a tomar su salario integrado, que son 731.51, que es este mismo que calculamos al principio del video. Ahora, vamos, dice, día de indemnización constitucional, 3 meses considerando el mes de 30 días. Se van a considerar 3 meses de 30 días, no meses de 30, 31, no. Van a ser 3 meses parejos de 30 días, por cual nos dará 90 días. Esto mismo vamos a multiplicar los 731 por 50.51 por 90 días, lo cual nos va a dar un importe de la indemnización constitucional de 65.835.62 pesos, que es lo que él va a tener como respectivo concepto de indemnización constitucional. Ahora bien, cálculo de importe de 20 días de salario integrado que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización ante la negativa patronal de reinstalación. Aquí mismo dice que es el importe de la indemnización por años completos de servicio. Es lo que estábamos hablando, sus años completos de servicio, que son estos mismos, los 29 años completos, porque es de aniversario a aniversario, como lo hemos dicho. Tienen que cerrar ese ciclo, son 29 años. Aquí son los días de salario por cada año de servicios, que son 20 días. Igual son 20 días, esto es fijo, ¿ok? Aquí vamos a multiplicar esos 20 días por los 731.51, que es su salario diario integrado, nos va a dar por ende 14.630.14, y eso lo vamos a recordar por sus años completos de servicio prestados, que son 29 años para esta trabajadora, para Claudia, ¿ok? Eso igual nos va a dar el importe de indemnización por años conceptos de servicios, que son 424.273.97. Estos dos igual. Un colorcito. Y aquí nos dice que importe de la parte proporcional de 20 días por año que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización en el último año de servicios. Aquí es igual, aquí nos dice que son indemnización por un año de servicios, que son los 14.630.14, que esto fue lo que sacamos su salario de integrado por los 20 días de cada año de servicios. Esto nos dio, eso es un año, recuerden, eso es un año que después lo multiplicamos por sus años completos de servicio, que en ella fueron 29, pero aquí es de un año. Esto igual lo vamos a dividir entre 365 días, que son los de un año. Eso nos va a dar una indemnización diaria, su importe, que son 40 pesos.08. Y ahora esto lo vamos a multiplicar por sus días de vengados de salario durante el último año de servicios, que es este mismo. Que igual aquí en este rubro se van a tomar los años de su fecha de aniversario a la fecha de despido. Igual se le van a sumar los días de salario caídos a la fecha de liquidación ante el tribunal. En este rubro igual es importante, no se les olvide. Y con ello nos va a dar el importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicios, ¿vale? Que son 10.381.38. Igual, aquí hay una nota que nos dice y nos recuerda que los días laborados en el último año de servicios se le van a sumar sus salarios caídos a la fecha de liquidación con el tribunal. No se les olvide, por favor.
y por ende nos dice que importe de la indemnización ante la negativa patrona de reinstalación por concepto de 20 días corresponde al trabajador. Aquí que dice importe de años completos de servicios, que son 424, que son estos, por los 29 años que ha trabajado, y los 10.381.38, que es el índice correspondiente por el último año de servicios. ¿Qué es esto? Su importe total de indemnización que va a tener ese trabajador, que son 434.655.36, ¿vale? Esto ya lo tenemos. Y por los 20 días, este ya es el resultado de su indemnización. Ahora, ¿qué nos dice? Hay que calcular su determinación de importe de salarios caídos ante el tribunal. Aquí dice que aquí va a ser el diario de salario, de cálculo de los salarios diarios de caídos por 10 de salario caídos, que son estos, sus 46 días que tiene el de salarios caídos. Son estos. Nos va a dar sus 33.649.32. Y este tiene derecho de calcular sus salarios caídos, aparte para que le den una indemnización dicha, ¿vale? Esta parte no se nos olvide que hay que calcular los días de salarios caídos, pero se multiplicarán debidamente por el salario de integrado, no por la cuota diaria, ¿ok? Ahora bien, aquí nos dice, ya hay que aplicar los finiquitos y liquidación, la determinación. Aquí hay que sacar debidamente, este, su, 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 aquí nos habla de que Aquí nos habla ahora la determinación del ICR. ¿Cómo se calcula el ICR? Siempre hay una parte exenta y este, una parte exenta y una parte grabada. Las partes grabadas, recuerden, son las que graban para el ICR, para el cálculo, para sacarle su ICR. Las partes exentas no, las cuales es exento. ¿Por qué? Porque transcurren las, por la UMA, es lo cual nos va a determinar cuál es lo exento, ¿ok? Aquí tenemos nuestra parte proporcional de aguinaldo de vengado, que es este mismo, los 2.465.75, nuestras vacaciones de vengadas, que son 11.671.23, y los 4.084.93, que es la prima vacacional de vengada. Ok, aquí vamos a buscar el exento, por cuál es la UMA, que es de 103.74 por 30. ¿Por qué? Por 30 veces la UMA. En este caso es para el aguinaldo. Para las vacaciones no hay un exento, graba el 100%, ¿de acuerdo? Igual, para la prima vacacional, este es por 15 UMAs. Recuerden, 30 veces para el aguinaldo y 15 veces para la prima vacacional. En este caso, como el exento es mayor que el total, esto es exento en su totalidad, ¿vale? Aquí es 0. Aquí como las vacaciones graban al 100%, los 11.671.23 grabarían en su totalidad. En este caso, ¿qué pasa? La parte proporcional de prima vacacional de vengada, en esta sí va a grabar los que 1556.10, que es la parte de vengada, hay que sacarle su diferencia, ¿vale? Son 2.528.83, que es la parte que graba, ya que supera el cálculo de la prima vacacional, supera lo exento. Por ende vamos a sumarlo y son 14.200.6 pesos. Ahora bien, ya tuvimos cuánto es lo que graba aquí. Ahora vamos a buscar lo que es igual para las indemnizaciones. Aquí nosotros tenemos de que
tiene este trabajador 23.237.676.71, que es todo lo calculado de indemnización, que es esto. El monto de prima de antigüedad, el importe de indemnización constitucional, los 665, estos, recuerden, y los 434.655.36 del importe de indemnización por los 20 días y los salarios caídos, los 33.641.32. Sumamos todos estos y ahora hay que buscar su exento. El exento aquí se calcula que son 20 veces la UMA por los años. Aquí, al igual que las vacaciones, los vamos a tomar, se van a redondear. Dependiendo si ese año pasa de los 6 meses, como los redondeos que se hacen de 3.5 o así, igual recuerden, la mitad de un año son 6 meses. Si ya pasa de 6 meses un día, ya se toma para el siguiente año. ¿Ok? Aquí, ¿qué pasa? Hasta aquí, hasta julio tuvo sus 29 años, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, a partir agosto es un año, agosto es un mes, agosto, septiembre 2, octubre 3, noviembre 4, diciembre 5 y enero 6. Y como por ende lo despidieron a mediados de febrero, casi cumpliendo 7 meses, se van a tomar por ende 30 días. Aquí recuerden, hay que redondear los años. Recuerden, agosto 1, septiembre 2, octubre 3, noviembre 4, diciembre 5 y ya con enero fueron 6 meses. ¿Ok? Entonces aquí nos va a dar, recuerden, vamos a multiplicar todo, 90 por la UMA, que son 103.74 por 30 años, nos va a dar por resultado 280.098, que es el exento. Y aquí vamos a sacar una diferencia, la cual es los 771 que tiene de total de sus montos de prima de antigüedad más indemnización, nos va a dar la diferencia 491.719, que es lo grabado, que está para la determinación del ICR. ¿Ok? Aquí ya vamos a dar el cálculo del ICR. Este es el ICR por la determinación del artículo 96, que recuerden, vamos a usar aquí tablas mensuales. Todo va a ser mensual. No vamos a utilizar tablas diarias. Van a ser mensuales. Es este. Mensual 2023. ¿Ok? Entonces vamos a tomar que son los 14.200.606, que su límite inferior, aquí vemos que son 12.283. Su porcentaje 17.92. 17.92 nos da 226.55 y por ende su cuota fija 1.182.88. Aquí tenemos de impuestos a retener 1.409.43, ¿vale? Ahora aquí vamos a aplicarlo la tasa del ICR sobre ¿sobre qué? Sobre su sueldo mensual ordinario. Aquí, ¿qué pasa? Aquí lo vamos a aplicar por su sueldo mensual ordinario. ¿Por qué? Porque como esta parte del grabado del exento superó a su sueldo mensual, lo tendremos que hacer este cálculo. Siempre y cuando esta parte supere el sueldo mensual. No lo olviden. Se tendrá que calcular esa parte del ICR. Si esta parte del grabado no nos llega a superar su sueldo mensual del trabajador, no se tendrá que realizar dicho cálculo aquí. ¿Ok? Pero eso es muy raro y eso es por trabajadores que a lo mejor duraron un mes o dos, pero la mayoría de veces va a salir
recuerden, si esta parte del grabado sale superior al sueldo mensual, se tendrá que hacer dicho cálculo. Ahora bien, aquí lo vamos a calcular que son 15.487.72. Nos va a dar su diferencia de 4.512.28. Su porcentaje son 21.36%. Nos va a dar un impuesto marginal de 963.82 y su cuota fija son 1.640.18, lo cual nos va a dar un impuesto a retener del ICR mensual diario de 2.604. Ahora bien, esto lo vamos a dividir por el sueldo mensual ordinario del último mes, que fueron 20,000 pesos. Esto lo vamos a multiplicar por 100, esto, pero más que nada es para que nos dé un porcentaje, y con esto lo vamos a dar una liquidación grabada de 491.719, que es lo mismo que aquí, no es por la liquidación grabada, ¿vale? Eso es un porcentaje más que nada, nos tiene que dar una tasa, pero por ende, ya sea por el Excel o así, a veces, bueno, difiere, me arroja que es luego, este, si lo quiero convertir en porcentajes, me lo arroja que es 1.3 o 130%. Entonces yo lo dejo así para poderlo hacer mejor, punto 13, para que me lo tomen porcentajes. Lo multiplico y me da un ICR por retener por conceptos de liquidación. Esto, recuerden, puede ser en porcentajes, pero yo lo dejo así por la formulación del Excel. Me difiere, a veces ese 13 me lo transforma en 130 o en 1.3 en porcentajes. Pero si lo dejan así está bien porque lo toma como un porcentaje. Y ya una vez que tenemos nuestro ICR retener por concepto de liquidación, ahora vamos a hacer nuestra determinación, que es lo último. Determinación del finiquito neto y liquidación por despido injustificado por una negativa de reinstalación. Aquí su total de finiquito corresponde al trabajador. Vamos a sumar todo lo que hemos calculado. El total de finiquito corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado, que es acá arriba, nuestros 18.221.92, igual su monto total de prima de antigüedad que corresponde al trabajador a la fecha, que son los 237.000 que aquí tenemos, que fue la suma de la prima de antigüedad, más el importe proporcional que nos da nuestros 237.676.71. Nuestro importe de indemnización constitucional, que recuerdan, fue de los 90 días, los 65.865.62. Igual nuestro importe de 20 días, que fueron los 434.655.36. Y nuestro importe de salarios caídos, recuerden, aquí fueron nuestro salario integrado por los 46 días de salarios caídos. Y aquí recuerden nuestro correspondiente de finiquitos del ICR por lo grabado que tuvo de prima de antigüedad, prima de antigüedad, prima vacacional, vacaciones y aguinaldo, que fue este impuesto. Y aquí impuesto a retener concepto de liquidación, que fue sobre su salario mensual ordinario y el impuesto, ¿vale? Su grabado. Y por ende, esta trabajadora va a tener un total neto de liquidación y finiquitos que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado de 724.607.60. Esto es lo que realmente le tendrá que corresponder a la trabajadora por sus respectivos 30 años de servicio, pero por ende sabemos que las empresas no nos dan lo justo, no nos dan lo correspondiente. A mí me ha tocado ver bueno, sí me tocó ver un trabajador por 30 años y le dieron como 200,000 de indemnización y todo correspondido, pero pues la neta no fue lo justo, no fue lo que realmente debía tener. Y por esto tenemos nosotros, por eso hay que apoyarnos y tener esta información de respaldo para que nosotros de verdad sepamos cuánto nos toca cuando nos despiden injustificadamente, cuánto es lo que nos debería de tener y si
Por ende, pues como siempre las empresas no van a querer pagarnos lo debido, saber cuánto es lo más justo que deben, aunque no nos paguen el 100% de los cálculos que nosotros hayamos realizado, que nos paguen al menos un 50, un 70, pero no nos paguen así un 30% de lo que respectivamente debimos de haber ganado por todo nuestro trabajo laborado, por todo nuestro tiempo prestado, nuestro tiempo invertido ahí, y para que no nos liquiden y no nos paguen bien y nos indemnicen bien. Entonces no es justo. Entonces aquí tenemos la herramienta, este, el debido ejercicio para poder repasarlo y saber cómo tener pues debidamente nuestra liquidación, nuestro finiquito correctamente. Espero, bueno, que les sirva, que les ayude y que con esto puedan ustedes defenderse para que puedan tener una liquidación, un finiquito debidamente que los pueda solventar y que no les paguen con lo mínimo o les paguen con lo que no deberían, con lo justo, y pueden tener bases para una defensa y poder tener algo bueno. Espero les haya servido. Muchas gracias. Les vaya muy bien y espero no les tenga que suceder algo así, que los liquiden bien, por favor. Gracias.